por este espacio, por este momento. Gracias por tu presencia, Señor, por habernos traído con esos lazos de amor, por habernos permitido, Señor, también llegar a nuestros hogares, Señor, después de nuestras jornadas de trabajo. Que sea tu presencia y tu Espíritu Santo que nos acompañe siempre, Señor. Y que esta palabra, Señor, que traes en este momento sea bien recibida, Señor, en nuestros corazones, aprendamos y podamos, Señor, corregir algunas cosas que tengamos que cambiar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de hay una historia en la Biblia muy bonita, o bueno, un suceso en la Biblia muy bonito, y es cuando Jesús alimenta a los 5,000. No sé si alguno de ustedes ha escuchado o ha leído esa porción, esa palabra de cuando Jesús alimenta a los 5,000. Pues de hecho hay dos, ¿no? Hay dos, cuando alimenta a los 5,000 y a los 4,000. Pero creo que el que más contenido tiene, o el que más podemos apoyarnos en los evangelios, es el de la alimentación a los 5,000. Entonces, vamos a arrancar una vez leyéndolo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 9, 10, 17. Para contextualizar. Y si alguien tiene Reina Valera y PDT, genial. Es decir, si hay alguno que tenga la PDT, chévere. Si no, yo la tengo acá. Y la Reina Valera, que creo que casi todos la usamos, para que podamos verlo desde esos dos puntos. ¿Amén? Entonces, me avisan cuando llegue. Lucas capítulo 9, versículo del 10 al 17. ¿Amén? Bueno, dice lo siguiente. Cuando los apóstoles, voy a leerlo en PDT. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Entonces Jesús se los llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos a conseguir comida y a un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 pescados. A menos que quieras que vayamos a comprar comida para esta gente. Había allí como 5,000 hombres. Pero Jesús les dijo a sus seguidores: díganles que se sienten en grupos de más o menos 50 personas. Ellos así lo hicieron y todos se sentaron. Y aquí viene el pedazo más interesante. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios por la comida. Partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron de lo que les sobró 12 canastas llenas. Qué lindo ese pasaje y ese mensaje que acabamos de leer. Y Dios me inquietaba leer este versículo y este pasaje. Y yo decía, pero bueno, sí, es muy lindo y todo, pero yo quiero descubrir más, yo quiero saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa ahí. Porque no entendía por qué Dios no había puesto ese mensaje. Y resulta que el primer impacto que recibí cuando volví lo leí, porque yo ya lo había leído hace mucho tiempo, pero cuando volví lo leí fue: oye, ¿cómo habrá sido ese momento? Todos recibiendo de esa comida, pues sabíamos lo que había, ¿sí? Nomás habían esa cantidad de peces y panes. Y ¿cómo pudieron alimentarse 5,000 personas de eso? Entonces, pues uno de pronto en su imaginación empieza ya a recrear el momento, ¿no? Y de hecho hemos visto películas que muestran que apenas Jesús levanta y ora, automáticamente se llenan todas esas canastas de pescados y panes. No sabemos si fue de esa forma, porque también pudo haber sido que con la misma cantidad de peces y panes que habían, de esa misma forma cada uno comió y se sació comiendo de esa cantidad. Como que rendía lo mismo, ¿sí? No sabemos realmente,
uno contextualiza muy bien ese pedazo. Entonces, lo primero que se me vino a la mente dije, ole, Dios es demasiado grande, mucho el poder que tiene Dios a través de su Hijo Jesús para que esto sucediera. Entonces dije, bueno, ¿qué les llevó a ellos? O sea, pues sí, bonito, se alimentaron y todo, fue un milagro, por así decirlo, fue una maravilla de Dios, una cosa que me dice, solo Él lo podía hacer. Dije, pero bueno, Dios, eso ya lo han escuchado ellos, ese pedacito ya ellos lo han de pronto entendido a medida que se han dado prédicas aquí en la iglesia. Entonces, Él me centró y me dijo, venga, vuelve y léale, venga y ubíquese otra vez qué es lo que quiero que usted haga. Entonces, vamos a leer en otra versión y aquí nos vamos a ir dando cuenta hacia dónde Dios me fue dirigiendo. Vamos a leer Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14, versículo 19. Esta vez en la Reina Valera. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres. Y aquí lo bueno de Mateo es que nos agrega algo y dice, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, el conteo que explica acá Mateo, ¿cierto? Se lo repartió a 5,000 y adicional no se tuvo en cuenta ese conteo que hizo que también se alimentaron, o lo entiendo de esa forma, que aparte que se alimentaron 5,000 hombres, también se alimentaron mujeres y niños. No se sabe la cantidad, o sea que hubo más de 5,000 personas que fueron alimentadas. Y Mateo le añade ese pedacito, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar leyendo Marcos, que también nos va a contextualizar un poquito. Marcos, capítulo 6, versículo 40 al 43. Marcos, capítulo 6, versículo 40 al 44. Y dice, voy a volverlo a leer en la Reina Valera. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Miren que aquí en Marcos ya nos da una claridad más grande de lo que yo inicialmente les dije. Y era, el pensamiento era que, como lo muestran en las películas, es que la canasta se empezó a llenar de puros peces y de puros panes así por cantidades. En las películas lo vemos en ese contexto, o en nuestra imaginación. Eso es lo que viene a nuestra mente. Pero mire lo que dice acá, ¿sí? Dice, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. O sea que estamos hablando, según el contexto de lo que dice Marcos, y si me equivoco me corrigen los pastores, es que esos 2 peces fueron repartidos a todas esas personas. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se llenaron? Entonces, Dios allí, vuelve y lo llevó a uno. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús allí? Él supuestamente estaba huyendo de toda esa multitud, él quería estar a solas con sus discípulos, tener un espacio reducido, ¿cierto? Y resulta que no, la gente se empezó a dar cuenta que el hombre fue para allá, ya lo siguieron. Pero Jesús, ¿qué hizo? Los recibió. Yo venga por acá, venga. Y salvó, sanó, curó, bueno, quitó enfermedades, ¿sí? Predicó la palabra. Entonces fue algo muy bonito. Y aún así, para todas estas personas alcanzó, dice, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. O sea que es como si hubieran comido todas esas personas y aún así siguieron llenando eso de comida. Bueno,
Entonces, hay algo muy importante, que ahí es cuando Papito Dios nos quiere enseñar hoy, y es el acto que hace Jesús al momento de saber la situación en la que estaba. Había muchas personas, pero esas personas, por escuchar la palabra, por escuchar el mensaje de Dios, se les pasó el tiempo. ¿Sí? Como están ustedes ahorita, ahorita tienen hambrecita, ¿cierto? Ya quieren ir a tomarse un chocolatico caliente. Pero ustedes, ¿qué prefieren? Primero escuchar la palabra, alimentarse de la palabra de Dios. Y Jesús, en su bondad, aún sabiendo, él mismo pregunta: ellos tienen hambre. ¿Sí? Y de hecho, todo el mundo: no, déjenlos que se vayan, porque Cristo ya está muy solo, y no, déjenlos que se vayan ya uno para su hogar. Y él dice: no, espérense, vamos a darles de comer. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay? Y él hace algo especial, hay un acto especial que él hace. ¿Y cuál es ese acto? Es precisamente, él pide la comida, y lo primero que hace, ¿qué es? Mira al cielo, hace una oración, y hay algo muy importante allí, y es, en la PDT lo encontramos como da las gracias a Dios, y en la Reina Valera dice que bendijo esos alimentos. ¿Sí? Y ya les voy a explicar el contexto de esas dos palabras. Y ese es el acto clave para precisamente entender cómo Dios pudo hacer posible que tantas personas se alimentasen en ese momento. ¿Ven? Por último, vamos a leer Juan 6, del 1 al 14. Voy a leerlo yo por aquí. Dice, Juan capítulo 6, versículo del 1 al 14. Voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Después de eso, Jesús cruzó el lago de Galilea, o el lago Tiberias. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía al sanar a los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Ya estaba cerca la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús miró alrededor, vio a la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Miren tan bonito, de aquí ya amplía un poquito más lo que sucedió ya internamente, ¿sí? Y dice, Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. O sea, él hace esa pregunta, ¿sí?, a Felipe, pero no porque Jesús no supiera qué iba a hacer o que vamos a ver qué resolvemos. No, él ya sabía lo que iba a hacer, pero quería poner esa prueba allí, preguntar, a ver qué tanta fe había precisamente en ellos. Felipe le respondió: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para cada uno, para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquitico. Andrés, otro seguidor que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Jesús les dijo: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar los 5,000 hombres que había. Ahí viene el pedazo. Entonces Jesús tomó los panes y después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus seguidores: recojan los pedazos que sobraron para no desperdiciar nada. Los seguidores lo recogieron hasta llenar 12 canastas con los que habían comido lo que les sobró de los 5 panes de cebada. Al ver esa señal milagrosa, la gente decía: seguro que este hombre es el profeta que iba a venir al mundo. Entonces miren que aquí este pedazo de la palabra nos complementa un poquito más lo que hemos leído anteriormente. Y miren que vuelve, y en todos estamos viendo y está recordando el bendecir y el alabar y el dar gracias precisamente a ese alimento. Y por eso nosotros desde muy pequeños nos han enseñado que cuando nos sirven el plato de comida, ya le doy las gracias al Señor, ya le doy gracias a Papito Dios, ¿sí?
Ya oró por los alimentos. Eso ha sido una tendencia en todos los hogares, ¿sí? Y a veces hasta que nos olvida, nos sentamos a comer y no decimos ni gracias a Dios, sino que de hambre y vamos comiendo rapidito, ¿cierto? Entonces, miren ese acto tan bonito que Jesús deja y nos imparte a todos nosotros. Ahora, ¿qué es la palabra bendecir? Y ahí me causó esa curiosidad y dije, bueno, sí, pues uno siempre Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Sí, bendecir es ¿qué? ¿Qué es bendecir? Me puse en la tarea de averiguar y es alabar, engrandecer, ensalzar a alguien, en este caso a Dios, dar gracias, ¿sí? Prosperar algo. Eso es bendecir. ¿Qué hizo Jesús? Alabó a Dios en medio de esa oración, ¿sí? Y cuando dice engrandecer también lo pude observar y es oro, doy gracias, bendigo esa comida al Padre Celestial diciéndole gracias por esto que hay, porque aunque hay poco, yo te doy gracias porque podemos alimentarnos, ¿sí? Y ese engrandecer, cuando bendigo la comida, es verdad, se engrandece. Ese alimento, miren todo lo que alcanzó. Se multiplicó. Entonces, bendecir es eso, multiplicar, aumentar. Entonces, la enseñanza que Papito Dios hoy nos trae a través de Jesús es precisamente, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos siendo agradecidos con Dios al momento de recibir nuestros alimentos, al momento de recibir nuestro trabajo, al momento de recibir lo que tengamos? Es darle las gracias a Dios. Y de hecho hay una parte en la palabra de Dios que dice, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entonces, tan bonito que es ver cómo el maestro bendice sus alimentos y da las gracias. Y es un acto de enseñanza que a muchos les dejó. Y por el derecho ya a todos nosotros en la actualidad nos deja. Y es aprender a dar las gracias a Dios por lo poco o por lo mucho que tengamos. Y creo que muchos de nosotros también tenemos que educar y enseñar aún a nuestros hijos a eso. A veces, de pronto, como padres, vemos que los hijos dicen, es que nosotros, ¿por qué no tenemos esto? ¿Por qué no hay plata para esto? Yo quiero esto. Y uno como padre se desespera y quiere darle todo a ellos. Pero hay que enseñarles en ese momento y decirles, hijo, vengan, enseñen. En lo poco hay que ser fiel. Y lo poquito que tenemos, de eso hay que sentirnos felices, agradados con Dios. Dale las gracias a Dios por eso. Otra vez frijoles, otra vez. Sí, a veces pasa eso, que nos reniegan eso, ¿cierto? Y usted hizo toda la semana, otra vez pollo. Dale gracias a Dios que ha comido pollo toda la semana, otros no pueden comer pollo toda la semana, ¿cierto? Entonces, o cuando de pronto llega el momento de pronto, nosotros acá con mi papá también lo molestamos mucho porque los domingos, cuando hacemos nuestro almuerzo familiar, siempre por la rapidez y por la facilidad compramos pollo asado. Entonces, ya lo sabes, otra vez pollo. Bueno, por ejemplo, tenemos que hacerle a veces, nos inventamos un pollo asado y le hicimos una salsa, ¿sí? Aquí la flaca se dedicó, dijo, no, venga, vamos a hacer una salsa bien sabrosa para ese pollo, ¿sí? Y eso hizo un guiso todo bacán y le chorreamos ese guiso de pollo. El pollo supo distinto. ¿Sí? Entonces, miren cómo en algo tan simple y tan sencillo como la rutina de consumir lo mismo, podemos buscar ese cambio, ¿sí? Y eso es la invitación que Dios quiere hacernos hoy, a que ustedes también tengan esa habilidad y esa capacidad de poderle mostrar a muchos y a muchas de sus familiares que a veces de eso mismo que uno ve y repite, pues venga, busquemos una forma de que eso se vea agradable, de que eso se vea, ¿amén? Para que se vea de una manera distinta. Y qué más hermoso que esta palabra. Inclusive ustedes, y ahora hay mucha facilidad de ustedes en los celulares o en los computadores o en las mismas Biblias pueden hacerlo.
Ustedes pueden empezar a comparar. Yo siempre cuando hago las prédicas les digo, no lean solamente una versión, lean 2 versiones, porque enriquece mucho el conocimiento, el entender desde acá, esta versión me da un contexto, esta versión me da este contexto, y enriquece el conocimiento y le permite a uno saborear la palabra de una manera muy especial. Así como yo me deleité leyendo esta porción, ya había leído esta palabra, ya la había escuchado muchas veces, desde pequeño la vengo escuchando, ¿sí? Pero no le había dado esa oportunidad de poder desglosar, de poder entender, hasta que Dios me dijo, habla de la gratitud, habla de la bendición. Sí, y de hecho, mira, hoy las oraciones, ¿sí?, tratamos mucho sobre eso, ¿sí?, de la bendición de Dios, ¿ya? Y quiero hoy que se queden con ese pedacito, esa porción de entender de que si Jesús pudo alimentar a 5,000, ¿cómo no va a poder bendecir a tu familia? Que son 3, 4, 5, 10, 12, los que sean. Va a poder bendecir a tu familia. En trabajo, en salud, en alimentos. Amén. En esa unidad con Dios. Eso es capaz de hacerlo. Así que no lo duden, no lo piensen ni un segundo, porque Él está aquí. Y esa palabra también, de la misma forma, llega a mi vida a reconfortar. Porque estoy pasando por un momento difícil y Dios me está dando el ánimo, me está diciendo, dame las gracias, ¿sí? Bendice lo que tienes, ama lo que tienes, que yo me encargo poco a poco de darte lo que vas a necesitar más adelante. Preocúpate por ahora del momento. Entonces, mis hermanos, no era más, ese era el mensajito que quería Dios compartirles el día de hoy, y Dios los bendiga. Amén.